grabado en esta computadora. Bueno, seguimos con este otro tema, que obviamente también algo de esto seguramente han visto. Caracteres y cadenas. Lo que veíamos la semana pasada de todo lo que son los programas estos de la página Acepta el Reto, como toda la entrada, la lectura desde la entrada estándar, lo que le manda al usuario cuando ejecuta el programa, que en la página el sistema de ellos permite generarlo de forma automatizada. La mayoría de todos los datos generalmente se entran y salen como cadena. Bueno, cuando uno hace un print ya sale como cadena, pero por ahí las entradas no es tan común, pero de leer solamente cadenas, pero ahí solamente se leen cadenas, básicamente. Salvo que diga, bueno, ¿se acuerdan que el ejemplo este el ejemplo de la cinemática, el primer valor que uno leía era un 3, indicaba cuántos casos de previo va a haber? Bueno, ese 3 uno lo puede leer directamente con %d en el scanf y listo. Por eso esto eran cadenas. Entonces hay que tener buen manejo de cadenas y obviamente de caracteres, que es por lo que están compuestos las cadenas. ¿Existe algún tipo de dato string, que sería cadena en inglés, en C? La respuesta es no. Porque no hay. Los Si punteros a char no son string. acá está hablando como tipo propio, ¿está bien? En C++ vamos a ver que existe un tipo de dato que se llama string. Ya está hecho para que almacene cadenas. En Python existe un tipo de dato que se llama string, pero en C no. Hablando como un tipo propio, digamos, no resuelto de otra forma. Es como le decía antes lo que es referencia, digamos. ¿Existen las referencias en C? No. Se simulan con llamadas funciones pasándole dirección de memoria. En C++ existen referencias, en Python existe referencia, y en otros lenguajes de alto nivel existe un tipo de dato cadena, en Java, en cualquier otro lenguaje. ¿Cómo se almacena entonces? Y se tratan las cadenas en C, como lo decía recién, como arreglos de caracteres, pero también siendo arreglos. ¿Está bien? Donde uno puede acceder a cada elementito. Pero, por ejemplo, qué sé yo, en los lenguajes donde existe un tipo de dato string, uno puede comparar, porque tiene una variable que es una string y otro que tiene una string, compara. En C no. Puede asignar una variable a otra, en C no, porque no se pueden asignar arreglos. O sea, todas las limitaciones que tiene el manejo de cadenas es porque las cadenas se almacenan como arreglo. Entonces, cosas que no se pueden hacer, porque de hecho son arreglos, no un tipo string, un tipo cadena propio del lenguaje. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un arreglo de char inicializado, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Y qué va a imprimir ese print de ahí? Un número gigante. ¿Por ciento S para qué sirve? No, las Con letras, varios caracteres. las letras Depende del código del ASCII. código ASCII, claro. ¿Para qué sirve el por ciento S? Para que imprima una cadena. Para que imprima una cadena. Y acá fíjense que estamos usando cadera, dice en vez de cadena. Bueno, cadena 1, piense que dice cadena 1, ahí están cruzadas las letras. Uno las ve 100 veces, la filmina y pasa. Se le está pasando literalmente el nombre del arreglo, o sea que podríamos pensar que es el arreglo en sí. Ya sabemos que es un puntero constante eso. O sea, un puntero al primer elemento. O sea que ahí lo que imprime es CAD1. ¿Por qué CAD1? Porque el 67 en el código ASCII es el número que representa la C mayúscula. El 97 el número que representa la A. El 100 el número que representa la D. El 49 el número que representa el 1. El ASCII 1. El carácter 1. No un entero de valor 1. Y el 0 en arreglos que representan cadenas es el fin de cadena. Sería como, si uno quisiera poner esto en comillita, el /0. Entonces, obviamente que esto no es la forma más conveniente de inicializar una cadena, pero fíjense que para imprimir cadenas sí tenemos una forma reconveniente que nos da print, que es %s. O sea que el lenguaje C, las cadenas son arreglo de caracteres. Por eso hay que poner char acá. Y tiene que ser arreglos. Y obviamente tiene que tener la cantidad de elementos para almacenar todas las letras de la cadena más el fin de cadena. ¿Para qué sirve este 0? Y porque
Si este es un puntero del primer elemento y sabemos que no se trata como un todo, la variable cadena, sino elemento a elemento, obviamente el print lo que va a hacer es tomar el primer elemento, imprimirlo en la versión ASCII, este valor, este valor, este valor, este valor, y cuando diga 0, bueno, no, el ASCII, el valor 0 no es un ASCII válido, sino que representa una característica, una condición especial que es el final de la cadena, y ahí se detiene. O sea, el print es como un do while, básicamente como preguntaban antes. Es decir, ¿por qué no recorro el vector hasta que valga 0? Bueno, si es un entero que puede llegar a valer 0, no serviría eso, pero en este caso, si ven la tabla ASCII, no hay una letra o un símbolo que se represente mediante el 0, sino que eso se deja para indicar el final de la cadena. Entonces el print hace eso, hace un for, imprimiendo el símbolo que representa ese número, que ese número representa, hasta que encuentre el 0, y se detiene. Entonces, una forma más lógica, antes de tener que ir a mirar en la tablita ASCII, decía, a ver, la C mayúscula, qué valor tiene, en hexa, en decimal, qué sé yo, bueno, en decimal es 67. En vez de hacer eso, se pueden utilizar las constantes de caracteres, que son en comillas simples. O sea, cuando uno tiene que comparar un carácter solo, asignar un carácter solo, etc., conviene usar eso y no ir a ver la tabla. Y básicamente el código queda mucho más legible. Es decir, tengo un arreglo que se llama cadena 1, que el primer carácter es la C mayúscula, después tiene la A, la D, el 1, y el barra 0, ese que le decía antes, que simboliza el fin del cadena, o sea que se convierte en un 0, en un valor entero. Puede decir que char es un valor entero internamente, que va de 0 a 55, porque tiene 8 bits, como si fuera unsigned, si fuera sin signo. ¿Esto está bien? Acá habíamos dicho que si no le pongo no le pongo tamaño, va a tomar el tamaño que tiene como inicializadores. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que eso está bien. ¿Esto está bien? 1, 2, 3, 4, 5 y le puse 4. O sea que eso me va a dar error el compilador. El compilador advierte de eso, ¿sí? Porque es simple de verificar eso. O sea que esa línea daría error. Estas son todas formas de inicializar cadenas. Le puedo no poner ahí el valor, le puedo poner el valor. No puedo poner algo que sea más chico que la cantidad de inicializador. Esto es arreglo, ni siquiera es cadena. Le puedo poner esto, como el ejemplo anterior, donde directamente pongo el número ASCII. O si no, lo puedo inicializar directamente con comillas dobles y la cadena, sin poner nada para el fin de cadena ni nada. O sea, este sería como un literal de cadena. Es lo que uso dentro de un print. Uno usa esto constantemente. ¿Está bien? Cadena 5. O sea que acá tendría una variable cadena que tiene como valor la cadena CAD1, CAD2, CAD3, que está de error, CAD4 y CAD5. ¿Sí? Fíjense que habíamos visto que el 49, creo que era el ASCII del 0, sí, el 49 era el ASCII del 0, el 50 el ASCII del 1, y así, entonces el 52 va a ser el ASCII del 4. Acá tengo CAD4, tengo acá. CAD4. Si leen ASCII así rápidamente. Y cadena 6, y ahora fíjense que si la cadena, si los arreglos ya sé que son como tienen su equivalente en puntero, directamente lo puedo inicializar así. Por ahí está la forma más común de inicializar cadenas. Definir directamente como puntero char, inicializarla con, definir, digamos, la forma más común de definir, inicializarla con comillas dobles, literal de cadena. O sea, estas dos son prácticamente equivalentes, ¿no? La forma de definir variables para que contengan cadena. Sí, la letra S se usa bastante para ver si quieres repetir alguna acción o no. Sí, el tema es, si vos le estás pidiendo al usuario constantemente ingrese una S para salir y qué sé yo, debería leer una variable char y compararla con la S con las comillas simples. Ese sería un ejemplo, sí. Creo que en los ejemplos, los ejercicios que le ponía así es. Entonces, obviamente, todas estas cadenas se pueden imprimir con el %S, y acá está el ejemplo de, obviamente, si le pusiéramos cadena 5 o cadena 1, es lo mismo, porque el nombre en arreglo es un puntero constante. Y eso es lo que espera print acá, si lo que se manda adelante es un %S. ASCII significa American Standard Code for Information, o sea, código estándar para intercambio de información. Y las constantes de carácter son con comillas simples. Entonces tenemos
caracteres imprimibles, digámosles, caracteres no imprimibles, que significa algo particular, como fin de cadena, nueva línea, retorno de carro. Creo que el print tenía hasta el /A, que era para hacer un bip, para adelantito hacer una alarma. Y acá, esto es una... A ver. Si me abre... No sé qué navegador me va a abrir. Pero acá tengo, a ver si... Aunque sea agarrar la herramienta. Si das en clic ahí donde dice tabla, tabla, es un enlace a una página que se llama ASCII Table directamente, donde sí acá se va a ver la tablita ASCII muy bien ordenada, y por ahí están las letras como la C mayúscula, que era 67 decimal, y los números que van del 48 para el 0 hasta el 57 para el 9. O sea, están el número, todo lo que es letras minúsculas de A a la Z, letra mayúscula de A a la Z, están ordenadas de forma consecutiva con el código ASCII, se va creciendo. Y los números también. El ASCII de los números, no es lo mismo esto que un número en enteros. Bueno. Entonces, acá está un ejemplo para todas estas cadenas inicializadas. Si uno descomenta la línea y esta para que imprimir esta cadena, le va a marcar un error acá. Eso, si quieren, después lo prueban. ¿Qué dice ahí arriba? Cadenas en lenguaje C. Serie de caracteres tratada como una única unidad. O sea, si ahora sí pensamos que C tiene algo que se llama cadena, pero lo resuelve con otra cosa. Es un arreglo. Se tratarían como una única unidad. En C una cadena es un arreglo de carácter determinado con el carácter nulo, o sea, fin de cadena. Puede incluir letras, dígitos y carácter especial, o sea, todo lo que está en la tabla de código ASCII lo puede incluir, o sea, todas las letras, minúscula y mayúscula, símbolo como más, menos, asterisco, etc. Inclusive hay algunos, fíjense que si es un char que tiene 256 valores posibles, algunos de esos pueden ser no carácter no imprimible, y puede haber cosas, símbolos raros, de algunos idiomas que tendrán algún acento del RB o los dos puntitos de arriba y qué sé yo, que por ahí no están en el código ASCII. Ya existen códigos más modernos que eso y más amplios, como el UTF-8, el Unicode, etcétera, que obviamente ya el símbolo, el dígito, se representa con un número que tiene más de 8 bits, con más de un byte. Pero las cadenas en C, por lo menos, que si en otros lenguajes como Python, etcétera, se pueden definir qué codificación va a tener el tipo de dato string. Acá es ASCII, esto se llama ASCII. En C, las literales o constantes de cadena se escriben en comillas dobles. Y se tiene acceso mediante un puntero al primer carácter, y básicamente uno puede definir e inicializar una cadena, obviamente con la palabra, con la cadena inicializar entre comillas doble, y puede usar un arreglo, un puntero char, que vimos que son equivalentes. Un arreglo de caracteres debe tener el tamaño adecuado para contener la cadena más el carácter de terminación. Entonces, por ejemplo, acá, si uno quiere leer una cadena de la entrada estándar, hace %f dentro del scanf, y poder leer una cadena que tenga hasta 19 caracteres, porque el último tiene que quedar reservado para el fin de cadena. Entonces, por ahí cuando uno hace un menú, un programita que le indica al usuario ingresa una cadena, independientemente de lo que eso signifique, por ahí está bien aclarar cantidad de caracteres máximo tal, para que no se pase. Bueno, ese es todo el repaso de caracteres y cadenas. Y ahora Profe, vemos algunas bibliotecas para que puedan usar. En la página dejé una guía de ejercicio también, un poco corta sobre esto, pero para hacer algún ejercicio. Hay un archivo de cabecera de funciones de biblioteca estándar que se llama ctype, que incluye funciones para realizar prueba o verificación y para manipular tipos de datos de caracteres. ¿Bien? O sea, char. Entonces uno puede, y bueno, obviamente si se tiene una cadena uno puede ir elemento por elemento y extraer carácter por carácter para ver si ese carácter representa un dígito. La función isDigit devuelve 1 o 2 o 0 si representa un dígito.
Eso uno lo podría hacer directamente viendo la tabla de código ASCII, decir, bueno, a ver, este carácter es mayor a 48 y menor a no sé cuánto, se acuerdan que el 0 está representado por 48 en decimal y el 9, no sé, hay que sumarle 10. Bueno, lo podría hacer así, pero para no tener que ir a ver la tabla, o sea, no hay que ver la tabla, porque las funciones de biblioteca ya están, porque tenemos las constantes simbólicas, inclusive uno podría hacer un if para hacer esto, que sea, bueno, a ver, si if C es mayor o igual a 0 y C menor o igual a 9. O sea, ese if sería igual a esa función. ¿Sí? Pero para no escribir todo eso, entonces, como le decía antes, uno por ahí cuando logra interpreta, entonces, pero las letras entonces son números que están relacionadas, letra y número, con el código ASCII. Bueno, quiero ver si una letra contiene un carácter que representa un número 0 al 9. Entonces va y mira el numerito y compara con el numerito. Bueno, cuando se termina de comprender que en realidad no hay que mirar la tabla, sino uno puede hacer comita simple y el ASCII que quiera y el símbolo, esto básicamente se convierte en el número, porque C es una variable numérica de 8 bits. Bueno, acá recibe entero en realidad. Y después dice, bueno, en vez de hacer eso, utilizo función de biblioteca que ya me resuelve todo y listo. Entonces esto me dice si el carácter C es un dígito. Esta función me dice si es una letra. Este si es un dígito o letra. Este si es un dígito que incluye los dígitos de números decimales. Esto es una letra minúscula, es lower. Este es una letra mayúscula, es upper. Esto me convierte una letra de mayúscula a minúscula, si está en minúscula no hace nada. Entonces uno también puede decir, bueno, entre la A minúscula y la A mayúscula hay tanto valor numérico. Puedo agarrar todas las letras y sumar ese número, me va a convertir en mayúscula en minúscula. Bueno, lo hace directamente con esto. Tu lower convierte en minúscula, tu upper convierte en mayúscula. Todo estos son para trabajar los elementos, los caracteres en una cadena, o caracteres sueltos. Después Profe, hay ¿y otro por qué archivo te de... devuelve un entero y no un booleano? No, la verdad que no sé por qué está hecho así. Podríamos ver, a ver si esto es realmente así. Me acuerdo que sí. Cacho en 10. Man 3. No veo de arriba. Man 3 is digit. Acá están todas. Dice el archivo type. Son todas entero. Probablemente por cuestión de portabilidad lo hayan hecho así. Pero la que debería ser is, todas las que son is, es verificar si es un número, es un carácter de control. Fíjense que hay muchas malas que yo le puse ahí, un carácter imprimible, no sé, punct será un símbolo de puntuación, qué sé yo. Hay que ver toda la documentación, hay muchas malas que yo le puse ahí. Pero todo lo que son is, que debería devolver true false, no devuelve booleano. De hecho, C no tiene variable booleana. No sé si los estándares más actuales de C, creo que sí. C++ sí, tienen variable tipo bool. Y todos los argumentos, en vez de ser char, son enteros, y obviamente las que hacen la conversión de char a char, como tu upper, tu lower, debería ser char char, pero lo hicieron con entero. Probablemente sea por cuestión de portabilidad de la biblioteca. Pero eso ya hay que preguntarle quién lo implementó. Seguimos con más funciones de biblioteca. El archivo cabecera stdlib, que significa, es una biblioteca estándar de utilería, digamos, de funciones sueltas, digamos, como diciendo, bueno, funciones útiles que dan por ahí, que no entran en stdio, que no entran en string ni ctype, lo pusieron ahí. Convierte cadenas a dígitos, de dígitos a enteros y valor punto flotante. O sea, si la cadena, que lo pueda leer la entrada estándar, de otro lado, en un archivo texto, lo que sea, tiene solamente dígito y puede tener un puntito, se puede convertir en un valor entero, o sea, una variable entero, o float, o doble, lo que sea. Y eso es el ejemplo que le mostré la semana pasada, en el ejemplo de uno de los ejercicios de hacer el reto. Entonces, ATOF, fíjense que acá sí recibe cadena, bueno, porque este trabaja con cadenas completas, no con caracteres sueltos como antes. Pero este recibe const char asterisco, o sea, cadena. Arreglo tipo char constantes.
que es en C, se harían las cadenas. Y devuelve doble, o sea que esto es la cadena a doble, a toy, esta es la que habíamos usado otra vez para convertir, para el problema este de la cinemática, que trabaja con enteros, digamos, un problema muy simple. Podría haber trabajado con float también, pero tenés que leer un float como cadena de la entrada estándar. A toy convierte la cadena a entero, o sea, obviamente tenés que asegurarte que tenga adentro todo enteros, habría que ver la documentación, a ver qué hace si la cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C y tiene letras. Creo que convierte hasta donde existe un entero y el resto no, igual que si tiene espacio. Pero sirve, hay que tener en cuenta que por lo menos existen. Cuando uno tiene que hacer algo, esto parecería que uno nunca lo va a usar, pero yo lo que le contaba, le decía la semana pasada como comentario por ahí, esto de decir, bueno, tengo de la entrada estándar, como los ejemplos de hacerte un reto, que viene una cadena que era B igual a 3, T igual a 10, qué sé yo, velocidad y tiempo. Y uno tiene que extraer cosas de ahí, sabe que hay dos valores, que uno es velocidad, otro es tiempo, que entre medio está separado por un espacio, que tiene una etiqueta para decir el 3 es velocidad, el 10 es tiempo, y que además tiene el valor, o sea, un montón de cosas que hay adentro que viene como cadena. O sea, podríamos pensar que, que esto estaría guardado en un const char asterisco K. Bien, podría pensar que está guardado ahí. Bien. Y uno tiene que extraer información de ahí. Bueno, eso es extraer cosas, se le suele decir parser, el que haría la extracción, o parsear, llevado parsing como verbo en infinitivo. Parsing o parsear, si lo castellanizamos, sería como eso, sacar las cosas útiles de ahí, desmenuzarlo y ver qué hay. Bueno, eso que era un ejemplo de una página, qué sé yo, pero se usa muchísimo, inclusive en electrónica, porque, por ejemplo, uno compra un modulito GPS y lo enchufa por puerto USB de la computadora y dice, bueno, a ver, dame las coordenadas. Y viene una cadena con un formato de GPS, de coordenadas, ¿no? Creo que se llamaba NMA, el más común, NMA. Habrá otros, dependiendo si es GPS, si es GLONASS, qué constelación de satélite agarra, o si agarra toda. Pero viene cadena, o sea, como es un sensor bobo, digamos, yo no le puedo enviar nada, porque no le puedo dar datos, simplemente me da datos. Por un segundo, creo que sea, de la posición georreferenciada donde está el sensor. Si uno se compra un modito GPRS o GSM para conectarse con una tarjeta celular, la red de telefonía, con una tarjeta, con un chip, también cualquier otro sensor, no sé, de otro tipo, muchos de los sensores que se utilicen por ahí, la información que nos devuelve siempre en formato cadena. ¿Por qué lo hacen cadena? Primero porque es muy fácil de probar. Uno agarra un programita gráfico que lo va a mover cuando va a un puerto serio, una terminal gráfica, lo conecta y ve la cadena y dice, ah, mira que me está mandando sin escribir ningún problema. Sería parecido al monitor serial del IDE Arduino. Bueno, ¿por qué el monitor serial funciona con cadena? Porque es muy fácil visualizar las cosas y poder depurar. Es decir, bueno, en el Arduino envío cadenas para ir viendo cosas y abro el monitor serial y los veo. Bueno, si en vez de abrir el monitor serial abro un programa, otro programa, que en Linux hay varios, de terminales seriales, puedo ver lo que me está mandando el sensor sin haber escrito nada. Entonces queda muy portable, muy estándar, lo puedo probar en cualquier sistema eso. Entonces por ahí extraer cosas, información de cadenas, se hace muchísimo, digamos, en electrónica. Entonces, sabiendo que existen estas funciones, en embebido estas funciones andan, yo de hecho las he usado, microcontroladores no son para nada pesadas, digamos, la biblioteca estándar de microcontroladores pequeñitos, las trae, o sea que no hay problema en usarlas. Entonces, ATOI convierte una cadena que contenga dígitos enteros, ATOL una cadena que contenga dígitos a un entero largo, string to F, parecido, convierte float, porque fíjense que lo que convierte A es lo que me devuelve, ¿no? Pero esto fíjense que tiene como dos punteros, o sea que parecería que uno inicio y otro fin, porque este se llama entero, en realidad esto es puntero, hay un ejemplo de uso de puntero, pero hay que ver para qué lo usa la función internamente, pero uno puede decir, bueno, extráeme de esta cadena que tiene un montón de cosas,
que podría ser esta, el b igual a 3. Digo, bueno, tráeme desde el igual, si puedo determinar dónde está el igual, el que sigue el 3. Después tiene un punto, qué sé yo, y puedo ver dónde está el espacio, el que está anterior al espacio, el último dígito del float. Bueno, tráeme de ahí todo un valor flotante, un punto flotante. Entonces le indico el elemento del arreglo, donde empieza, y el elemento donde termina la cadena a la cual yo quiero convertir un float. A doble también. ¿Qué significa const char asterisco? Bueno, lo vamos a ver en la otra filmina cuando veamos const. Acuérdense que esta unidad es liquidar todo lo de C, como todas las palabras reservadas que les comenté en el repaso ese. Entonces ven, hay muchísimas de estas funciones. Podríamos ver la página manual de Atoy. Y acá está Atoy, Atol y AtoLL con 2L. Atof, acá hay una sola. La str2f. Dice string to f, to float. Acá string to double, string to f y string to ld, long double. O sea, precisión doble del doble. Acá le dice qué archivo cabeza. Hay muchísimas de estas. Está bueno por lo menos saber que existen, pero cuando uno le haga falta. Y busca el manual. Aprender a usarla con un ejemplo simple y listo. Atof. Fíjense que todas las páginas de manuales, inclusive de los comandos, de Linux y todo, al último suele tener esta parte que dice vea también. Entonces por ahí para ver qué más hay además de esto, dice vea atof, atoy, atol, nan, nanf, nanl. Nan es una forma que tienen los números de puntos flotantes como se guardan en la computadora. Y así, bueno, a ver, si le pongo todos unos a los 4 bytes que tiene un float, eso no representa un float, en efecto un caso especial. Bueno, uno de los casos especiales es NaN, que es not a number, o sea, no es un número. Si hice una división por 0, por ejemplo, no vale en la aritmética común de división por 0, me va a dar algo que es NaN. Y hay otros que es inf, por ejemplo, bueno, dice algo que si la biblioteca o algo, el lenguaje que estoy trabajando permite trabajar con un número infinito, me aparece algo que representa un inf infinito. Bueno, les dejo alguna ahí de prueba para que cuando necesiten las usen. Obviamente en el proyecto traten de usar esta en vez de hacer todo, reinvertir la rueda, ¿no? Escribir todo esto. Bueno, no son cosas muy complejas de que uno lo implemente solas por su cuenta. Hay otro archivo que voy a hacer que es string.h, que obviamente esto maneja cadenas. Entonces, como le decía antes, al C no tener un tipo de datos propio para cadena, sino que son arreglos de caracteres, y los arreglos ya sabemos que ni siquiera se puede saber, llevado a una función qué tamaño tiene, uno no puede comparar arreglos y con el igual, con el operador de comparación, digamos, de C, entonces no puede comparar cadenas, tampoco puede copiar cadenas, no puede decir, bueno, esta variable cadena es similar a lo que tiene la otra, porque lo que tendría que hacer básicamente es un for, y copiando elemento por elemento hasta que hayas traído el último elemento de la cadena de origen o hasta que haya llenado la cadena de destino, digamos, porque también tenés que asegurarte que tenga los tamaños adecuados a los arreglos. También todas estas limitaciones de un lenguaje de alto nivel que permite manejar cadenas, se las arregla solo. Entonces, para copiar cadena, como no puedo hacer asignación directa con el operador igual, existe una función de biblioteca. Copia la cadena origen a destino, o sea que va del parámetro derecho a la izquierda. String copy, string n copy también, pero me copia solamente algunos caracteres, por eso la n. String cat, concatena, o sea, me toma lo que ya tenía la cadena de destino y me le agrega lo que tiene la cadena fuente. O sea que obviamente la cadena de destino tiene que tener longitud suficiente para concatenar. Concatenar, pero n caracteres. Comparar cadena, y uno puede decir, bueno, ¿cómo se compara una cadena? Bueno, es también por código ASCII. Va comparando letra por letra, y según la tabla de ASCII, bueno, la Z es mayor que la A, digamos, así. Entonces esto me va a dar un mayor, igual o menor. Básicamente esto por ahí sirve más que nada para el igual. Comparar cadenas por igual, que por mayor y menor, que por ahí no tiene mucho sentido. Comparar pero hasta cierto elemento. Bueno, hay bastante de esto. Y una que uno usa muchísimo por ahí es string length, porque me devuelve el tamaño de la cadena. Esto básicamente, ¿qué hace? Se fija todos los caracteres que tenga la cadena, hace los códigos ASCII hasta que encuentre el carácter especial que me indica fin de cadena. Son funciones que uno las puede implementar por su propia cuenta, pero que ya están en la biblioteca.
Ahora, hay algo acá que por ahí le puede llamar la atención, que este size t, size t, size t. Ese size t en principio es una constante simbólica que también lo dejan así la biblioteca para poder adaptarlo a la arquitectura. Probablemente sea long int en esta arquitectura. Porque fíjense que size t, creo que inclusive size of devuelve una variable tipo size t, porque tiene que tener la posibilidad de almacenar una variable entera. Siempre estamos hablando acá de variables enteras. Que tenga un rango de valor para guardar el tamaño de la cadena más larga que pueda haber en memoria. Bueno, si uno pudiera llenar la memoria RAM de caracteres ASCII, aunque sean aleatorios, y eso tratarlo como una única cadena, poner un fin de cada al último, toma el tamaño de esa cadena, bueno, esto me devolvería 6T, si tengo 4 gigas, los 4 millones y pico, o 4.000 millones, no sé cuántos. Entonces, pero para poder llevar esta biblioteca de un sistema que puede tener mucho memoria, como esta computadora, y poder llevarlo a un Arduino que tiene mucha menos, si la biblioteca hace esto, y dependiendo de dónde esté, habrá un archivo que voy a hacer ahí que me redefine ese define, esa constante simbólica, y size t se convierte en otra cosa. Pero no es un tipo propio. Todo lo que termina en -t, cuando lo vean en la biblioteca estándar, es porque viene de un typedef. Arreglo. Y acá viene una cosita un poquito más. Se me mueve todo esto. Arreglo de punteros. A ver si por acá no los pierdo. Arreglo de punteros. Los arreglos pueden contener punteros. Antes vimos como un punterito suelto que apunta a un arreglo. Ahora yo tendría un arreglo, o sea que un conjunto de posiciones de memoria consecutiva, que en realidad cada elemento de ellos es una dirección de memoria. Eso sería como un arreglo puntero. Le hago el dibujito así en el aire, tendría que tener acá un dibujito. Uso común, el uso común de tener arreglo de punteros para manejar arreglo de cadenas. Si yo quisiera tener cadenas que las pueda indexar, me conviene tener un arreglo de cadenas. Y como las cadenas por defecto son punteros, debería tener arreglos de punteros. Cada entrada al arreglo entonces sería una cadena. Cada entrada es un puntero del primer carácter de la cadena, obviamente. Entonces, ustedes piensen cómo almacenarían en memoria, por ejemplo, todas las cadenas que representen los nombres de los meses del año, qué sé yo, o los días de la semana. Si yo quisiera tener una cadena que diga enero, otra cadena que diga febrero, otra que diga marzo, abril, mayo, junio, etc. Pero después tengo una variable entera, un índice que va de 0 a 11, que me dicen qué mes estoy. Yo quiero poder después imprimir, sacar, extraer con ese índice el nombre del entero del mes para no trabajar con el entero, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno podría guardar esto? Y la forma más, por ahí que uno se le ocurre, hay un ejercicio en la guía de esto, para que no quede así, que lo puedan hacer la práctica, es decir, genero una matriz, o sea, un arreglo bidimensional de C, donde la fila tenga todos los caracteres y las columnas, y la fila tenga todas las cadenas, perdón, las columnas sean las letras, ¿está bien? Pero ¿cuál es el problema ahí? Por ahí puedo llegar a estar desperdiciando. Si la mayoría de las cadenas son cortitas, y tengo una cadena que es súper larga, no sé, diciembre, por ahí es la palabra más larga, diciembre tiene un montón de letras y abril tiene poquito, mayo tiene 4. Entonces a mayo le va a sobrar muchos elementos fuera de la matriz, porque la matriz tiene que tener todo el ancho, la cantidad de columnas tiene que ser suficiente para guardar la palabra diciembre. Entonces no es una forma muy eficiente de guardar muchas cadenas relacionadas, que sería este caso, que las quiero indexar. Entonces en ese caso conviene tener arreglo de punteros. Y una forma de definir un arreglo de punteros es eso que le explicaba así un poco en el aire. Obviamente después pueden repasar el video, pero está en el ejercicio y se lo hace construir de a poco. Fíjense que
sin si se está usando acá. Obviamente que estoy trabajando con punteros char, porque ahí me dice la variable es puntero char. Pero además es un arreglo, porque tiene los corchetes. O sea que un arreglo de punteros, que se llama keys. O sea que si tuviéramos las posiciones de memoria, ¿cómo puedo hacer acá para? Ajá, me dibujó todo de golpe. Mejoradito. Si yo tuviera las posiciones de memoria, tendría ahí 4. ¿Bien? Se tendría 4 elementos del arreglo, ¿sí? Pero que internamente tienen direcciones de memorias. Pero esas direcciones de memorias son punteros que en realidad apuntan a las cadenas top, down, left y right. O sea que esta posición de memoria va a apuntar a otra. Obviamente, como es puntero char, y vemos la relación entre arreglo y puntero, va a apuntar al primer elemento de otro arreglo, que en realidad es la cadena, donde el primer elemento va a ser la T, la letra T. El otro puntero de key va a apuntar a otra posición de memoria donde está la cadena down grabada y obviamente apunta al primer elemento y así. Entonces esta otra forma más eficiente, que en lugar de tener una matriz donde todas las cadenas están guardadas en fila y voy a desperdiciar espacio porque tengo que tener la cantidad de columnas en la matriz para almacenar la cadena más larga, esta otra forma mucho más eficiente. ¿Está bien? Profe, ¿tendría memoria dinámica los arreglos de puntero a char? ¿Yo lo puedo modificar en el camino o no? Qué buena pregunta. En realidad, no es dinámica. ¿Por qué no es dinámica? Nos quedamos también con esta línea, porque la otra es, muchos de estos agrupan un vector. Pero fíjate que como la cadena está inicializada al principio, el compilador ya sabe cuántas posiciones de memoria va a tener este arreglo, aun cuando esté declarado ahí como puntero y apunta al primer elemento del arreglo, el compilador ya sabe que va a tener C, A, D y 6, más el fin de cadena, 5 elementos de ese arreglo. ¿Está bien? O sea que memoria dinámica es otra cosa, que lo vamos a ver cuando veamos ese tema, que es pedirle memoria al sistema operativo en tiempo de ejecución, que a priori cuando se compiló no sabía cuánto iba a ocupar. Fíjense que acá, esto obviamente me debo hacer un buen dibujito de acá, lo tengo que hacer en esto para explicar mejor. Fíjense que acá tenemos 4 posiciones de memoria, donde están los 4 punteros, y después tenemos posiciones de memorias adicionales, donde están las cadenas. La primera cadena top va a tener 3 letras y el fin de cadena, o sea, 4 posiciones de memoria. Down va a tener 5, left va a tener 5, right va a tener 6, o sea, estoy contando las letras más el fin de cadena. Y cada elemento puntero del arreglo este de 4 elementos va a apuntar al principio de cada una de esas cadenas. Pero no es posición dinámica de memoria, porque cuando el compilador vio esto, ya sabe automáticamente cuánto va a ocupar todo esto. Cuánto espacio tiene para todas las cadenas con su fin de cadena, cuando digo cadena incluye el fin de cadena, y cuánto tiene que ocupar para los 4 punteros esos. Sabemos que cada puntero ocupa 8 bytes, 8 por 4, 32, más lo que ocupe esas cadenas, incluido el fin de cadena, que ocupa cada letra un byte. O sea que uno podría calcularlo, vos lo podés hacer ahí rápido la cuentita y decir, bueno, ¿cuánto ocupa esto? ¿Está bien? O sea, eso no es, lo resuelve el compilador en tiempo de compilación. La asignación dinámica de memoria es otra cosa, que se resuelve en tiempo de ejecución. ¿Está bien? Pero si yo no defino, o sea, yo lo inicializo al arreglo y no lo defino, después no podría hacer que el usuario ingrese las cadenas. No. Y eso es un error que le suele pasar, ya cuando empiecen a hacer las guías de ejercicios. Me acuerdo que el año pasado pasó algo similar, inclusive en repaso de estructura, y cuando hacen asignación dinámica de memoria para estructura, y la estructura adentro tienen cadenas, que por ahí están reservando memoria para un puntero de la estructura, pero no se reserva memoria para la estructura. Y la estructura adentro tiene cadena, tiene otros datos, tiene entero, entonces tiene que tener la posición para guardar esa cadena. Y obviamente, como eso vos lo definís en tiempo de ejecución, si no hace asignación dinámica de memoria, tenés que tener la cadena ya prefijada para guardar la cadena que el usuario va a ingresar máxima en longitud, ¿no? Fíjate que, sí, en este caso, vos podías hacer a través del puntero key con el índice 0,
que está accediendo a esta cadena, cambiarle los caracteres, cambiar esa T por una T minúscula en vez de mayúscula, qué sé yo, pero no podrías guardar otra cadena distinta que tenga mayor longitud, porque no está reservado ese espacio en memoria. ¿Está bien? Está bien la pregunta. Entonces, cuando usemos, tendríamos que tratar de usar constantes a char directamente para no intentar asignar. Bueno, pasa que acá justamente es el otro tema que están todos relacionados, muy relacionados. El otro tema que tenía para ver, y por ahí empezamos y no creo que terminemos, que cuando trabajas con puntero hay dos cosas que pueden ser constantes: el puntero y el valor al que apunta. Entonces, cuando veamos cómo se usa la palabra reservada const, fíjense que la función es biblioteca acá, todo este que dice const. Bueno, ¿qué es constante? ¿Es el puntero o el valor al que apunta? Entonces, si el puntero, habíamos dicho que el nombre de un arreglo es un puntero constante, es porque no puede apuntar a otro lado. O sea que el puntero no lo puedo cambiar para que apunte a otra dirección. Pero hay otra forma de definir que además el valor al que apunta no se puede cambiar, que es lo que creo que vos quisiste hacer ahí, para decir, bueno, si quiero que no se pueda cambiar esta variable top, tengo que hacer que el valor al que apunta sea constante. ¿Sí? Pero eso está en la otra filmina. Pero fíjense cómo la biblioteca estándar hace buen uso de todas las posibilidades del lenguaje, y en aquí un lugar donde dice, bueno, no se va a poder cambiar algo, no sé si el puntero o el valor que apunta, ya lo veremos, lo uso así. Obviamente, si yo le estoy pidiendo el tamaño de una cadena, y obviamente la cadena se la voy a poder, si ya la tengo cargada en mi código fuente, a la variable que tiene una cadena, puede tener un valor dado, puede ser una cadena vacía. Existe la cadena vacía, comillas y comillas, que básicamente lo que tiene el primer elemento es el fin de cadena, el 0. Con string puedo pedir el tamaño. O sea que acá, y después puedo escribir otra cosa, esa cadena, siempre y cuando no me salga de los valores, de la dimensión del arreglo, porque una cadena es un arreglo. Le puedo cambiar los valores y puedo usar la función string para pedir los tamaños de distintas cadenas, porque string básicamente lo que cuenta es todos los caracteres hasta llegar al fin de cadena. Entonces acá se ve que, obviamente, que esto es que no puede apuntar a otro lado, porque obviamente sería un error de la función si yo le paso que me devuelva el tamaño de una cadena y me cambio ese puntero. Entonces ahora el main va a tener que apuntar a otro lado, digamos. O sea, ahí te está asegurando que no se altere el valor del puntero para que no apunte a otro lado. Pero sí se puede cambiar los valores del arreglo, o sea, a donde apunta el puntero, que en principio es la cadena. Todo esto está relacionado y es exactamente lo que decían acá en el chat, ¿no? Uno parece que por ahí que lo entiende hasta que se pone a hacer programas con esto, ¿no? Pero hay que agarrarle práctica. Como decía, esto es muy útil en electrónica para el tema de sensores y esas cosas. ¿Qué pasa si almacena una cadena en un arreglo bidimensional? Bueno, pues, como le dije antes, no se aprovecha al máximo, se desaprovecha memoria, digamos así. Entonces, acá para cerrar esta filmina, esto lo dejo para que después lo trabaje más en los ejercicios, en las clases prácticas. Prototipo de funciones main. ¿Dónde se usa esto de arreglos de puntero a char? Arreglos de puntero a char que podemos pensar como arreglos a cadena. En el prototipo de la función main, que nunca vimos y que yo le comenté varias veces, un prototipo de función válido para main es que devuelva un int y no reciba nada, void, y siempre, obviamente, si el programa termina de forma correcta, tiene que hacer un 0. No puedo poner void acá, porque no es válida. Ten en cuenta que la función main alguien la llama, y el que la llama espera algo. O sea que ahí está definido qué puede llegar a recibir y qué puede devolver. Y no están todas las variantes, todas las posibilidades. Y otra opción, obviamente, siempre el valor de retorno int existe. Hay que poner con un 0 cuando termine bien, o devolver -1 si falló algo entre medio. Pero otra posibilidad es llamarlo con estos argumentos. Entonces, ¿qué son esos argumentos? Un entero, que se llama argc, C será de cantidad, o no sé, que indica la cantidad de argumentos en la línea de comando que se le pasó a la línea de comando cuando se llamó el programa. O sea que si uno tiene compilado un programa, y tiene nombre, no sé, suma, lo llama con el nombre suma y le pasas, o no sé, prueba, qué sé yo, prueba. Y le pasas cosas alrededor. Hola,
A1, 2, 3, 14, lo que sea. ¿Sí? Estos son argumentos del programa, cuando uno ejecuta, que se reciben desde main. Que el programa los lee desde main, los levanta desde main. Así hacen todos los comandos ls-l, ls-a, etc. Reciben cosas A, esos son programitas binarios, son archivos binarios, son programas que están escritos en C. Lo mismo uno puede hacer uno propio. Se puede poner hola, A, 1, 2, 3, como dije antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene arc este entero, esta variable entera? Si uno acá hace un print y le imprime, va a tener la cantidad de argumentos que recibió cuando se ejecutó. 1, 2, 3, 4, 5. Se incluye el nombre del programa. ¿Y qué contiene esto? Y fíjense que esto es un arreglo a punteros char. O sea que esto contiene un puntero que apunta al primer elemento de esta cadena, al primer elemento de esta cadena, el primer elemento de esta cadena, el primer elemento de esta cadena y de la otra cadena. ¿Sí? Entonces esa es la forma de hacer un programa argv, puntero a un vector de cadenas. Está mal esto. Es un arreglo de punteros, de cadena, que contiene los argumentos. O sea que uno puede indexar desde 0 esto hasta arc-1. ¿Sí? O sea que uno puede hacer un print, puede hacer un for ahí, con una variable entera, que vaya de 0 hasta arc-1, e imprimir con %s la cadena que viene acá, y hacer un ejercicio que le dejo ahí en la guía. Entonces ahí sí uno puede hacer un programa, creo que no sé si estaba en otra guía de ejercicio, que diga, bueno, en vez de hacer un programa que sume dos enteros, y cada vez que lo ejecuto, me diga, ingrese un entero, ingrese otro entero, tanta vuelta para sumar dos enteros, puedo hacer uno que le paso dos enteros por ahí. Entonces, en la ejecución del programa tengo que agarrar los argumentos de main y ver que no le haya pasado algo vacío, que no estén los datos. No sé, puedo controlar que sean solamente dos y que no le pase de más. Y después puedo extraer esta cadena, con atoy convertirlo a entero, sumarlo, imprimir. O sea que este sería un programa simple de suma, que lo único que va a mostrar es el numerito y nada más. Probablemente lo tenga hecho por ahí este ejemplo, pero hasta que lo encuentre. Más o menos se entiende. Este es un ejemplo, fíjense que la declaración esta es igual a la que estaba antes, char asterisco, el nombre del vector, y los paréntesis obviamente, char asterisco y el nombre del vector. Nada más que acá ya tenía tamaño fijo, que este ya sabemos que no haría falta. Si acá ya vemos que la lista de cadenas son 4, no haría falta. ¿Está bien? Y en el main, como a priori no se sabe cuántas cadenas va a recibir, porque depende de cómo uno ejecute el programa, de la línea de comando, esto no tiene tamaño predefinido, sino que obviamente la cantidad de elementos que hay adentro después la obtienes de acá. Bueno, hay otro ejemplo para ver que desde un programa de C, cómo se guardan los arreglos, un arreglo es en realidad un puntero, no puede saber el tamaño a priori. Otra forma de escribir esto, porque es equivalente, obviamente como acá tengo arreglo de punteros, esto se puede poner como char. La segunda parte de la función sería así. Eso sería un puntero. ¿Está bien? Porque tengo arb es... arb escucha. Tengo que hacer esto. Arb es una variable de arreglo, pero que adentro tiene punteros a char. Como el arreglo ya es un puntero, esto en realidad es un puntero. Y bueno, le dejo acá un tip más antes de pasar al otro. Es decir, bueno, ¿cómo podría imprimir? ¿O qué me imprimiría si hago print %s de argv 0? ¿Bien? O sea, estoy tomando el primer elemento del arreglo, pero que es un puntero char, o sea que es una cadena. Entonces lo puedo imprimir con %s y eso va a ser el nombre del programa. O sea, si el programa le llama es ./a.opt, será ./a.o, ./suma o lo que sea. El 1 va a ser el siguiente cadena que se le pase cuando ejecute, el 2, el 3 así, y voy a tener tantas cadenas. La cantidad de cadenas va a estar indicada por arc.
Bien. Entonces este ejemplito de acá, para plantear el tema este de qué es un arreglo a puntero char, que podríamos pensarlo como arreglo a cadenas, sirve para entender el argumento de la función main, que nos permite enviarle valores a main desde afuera de la línea de comando cuando se ejecuta el programa. ¿Alguna pregunta? ¿O esto ya los terminó de confundir? No. Entonces, si vemos la guía de ejercicios, antes de el otro que tenía para ver ahora, lo dejamos mejor. Para el otro, clase. O sea, en la otra tema que está ahí en los temas avanzados de C, está esto de la palabra reservada const, está static, const, volátil, todas las medias las que quedan ahí, que tienen que ver con qué duración tienen las memorias en el programa. Decir, bueno, tengo una variable que es global, está fuera de cualquier función, tengo una variable que es local. ¿Durante qué tiempo de ejecución del programa existen? La variable global la puedo ver desde todas las funciones, pero si es local a main no la puedo ver desde dentro. Todo eso lo que es alcance de variable, los modificadores, digamos, tipo const, static, volátil, etc. Son todas las cosas sueltas por ahí de C, que está en el Detail también explicado por ahí, que lo agregamos en esta parte de C avanzado, digamos. Entonces, esta guía de ejercicio que le dejo ahí, en la página, que tiene 10 ejercicios, no son muchos. Problemas ya haciéndolo, sí, tiene 10. Entonces, describimos esto un poco acá antes de seguir avanzando. Checa un poco la fuente para que me entre esta ventanita acá al lado. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio dice escribir un programa para evaluar las funciones de manejo de caracteres del archivo de cabecera. Acostúmbrense a no decirle librería esto, pero vamos a ver en la unidad de compilador. Esto es un archivo de cabecera, no una librería. O biblioteca. Biblioteca sería mejor. Ese que le mostré algunas funciones para verificar, hacer verificación y convertir caracteres. Acá le dejo que las pruebe. Pero la entrada-salida, cómo interactúa el usuario con el programa, le digo, bueno, que sea así. Una vez que se compila el programa, se ejecuta, y dice, ingrese un carácter para que evalúe las funciones. Ingreso la A. Y le dice, ¿es un dígito? No. ¿Es una letra del alfabeto? Sí. ¿Es un num, que es o dígito número? Sí. ¿Es un dígito hexadecimal? Sí, porque la A es hexadecimal. ¿Es minúscula? Sí. ¿Es mayúscula? No. Bueno. Y como comentario también, para imprimir si no, con algo que le devuelve 1, 0, pueden usar la versión corta del if else. Lo vimos en el repaso. ¿Está bien? Con el signo de pregunta, los dos puntos. Pero el programa se tiene que ver así cuando se ejecuta. Y dice control C para terminar. Bueno, acá apretó control C y salió. Si quieren puedo usar señales. Esto no tiene que imprimir nada después al final del bucle. Ni tiene que ser un archivo. Así que el que quiere capturar la señal y cerrar el programa bien, o si no, deja el sistema operativo que se encierra. Después escribir un programa que le solicite, a ver qué consiste esto. Carácter. Esto para crear nuestra propia tabla ASCII, digamos. O sea que le pide ingresar una cadena, así en el enunciado, digamos. Digo, le pide ingresar una cadena de máximo 20 caracteres, o sea que el arreglo donde se almacena va a tener 21 elementos. Acá ingresa la cadena esta, tiene que ver cómo poder leer desde el código con scanf, cadena que incluyen espacios. Y luego le imprime carácter por carácter, inclusive el carácter de espacio, ahí en cada renglón, con el valor ASCII de esa letra y el valor hexadecimal, con el 0x antes. O sea, la H mayúscula es el 72, el 2, habíamos visto que el 1, el 0 era 48, el 1 el 49, el 2 el 50, y el hexadecimal es 32. Entonces imprime todo, la H, la O, la L, la A, el espacio, todo eso, hasta el paréntesis. La cadena que han ingresado la saca carácter por carácter en su valor ASCII. Y el carácter sueltito en comillas simple.
sea, la idea es cuando le muestro cómo interactúa el programa es que se vea así, idéntico. ¿Saben? Como para forzarlos a seguir un estilo y no un estilo, porque si me ocurre, si no parecía, ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro esto? Está tabulado acá. Escribe un programa que imprima mediante un bucle las cadenas pasa a la función main. Entonces acá está, ¿ve? Esto que le decía, bueno, acá le puse el nombre main arg, argumento de main al programa, lo ejecuto y le paso a hola 1, 2, 3, 3, 14. Bueno, ¿cuántas cadenas viene? Y viene 1, 2, 3, 4, 5, que va al índice del 0 al 1, entonces me imprime. Me imprime la cadena y la cantidad el largo de la cadena, o sea, la cantidad de caracteres que tiene adentro. Pueden usar string length, la función de cadenas, ya que hola tiene longitud 4, 1, 2, 3 tiene longitud 3. Piensen que uno está poniendo un número acá, pero en realidad son caracteres que son dígitos numéricos, pero son caracteres. Esto, el programa lo lee como cadena, para también ir repasando todo lo que era tipos de datos de C. Ahora dice, modificar el programa del ejercicio 1, este que te pedía, ingrese un carácter y verifica la función. Ingrese otro y verifica la función. Bueno, si simplemente quiero probar las funciones de forma rápida, sin mucha interacción con el usuario, ejecuto el programa con su nombre y le mando el carácter directamente a la línea de comando. Y me va a aparecer la misma verificación. Es dígito sí, es alfa sí. Ese bloqueacito me va a aparecer, pero sobre ese carácter único, sobre la A. Y bueno, y así todos los programas. Acá hay algunos ejemplos que están un poco, algunas partes, como saca de la página se hace un reto. Bueno, ¿qué pasa si uno quiere leer una hora en formato dos dígitos de la hora, 2 puntos y 2 dígitos de la M? Bueno, en realidad eso está hecho acá. Y le dejo como tarea acá que en esta sección de código, que está, dice completar aquí, conviertan, extraigan, o sea, hagan el parseo de la cadena que se lee acá con el scanf y extraigan el entero hora y el entero minuto, o sea, lo que está leído de la entrada estándar como cadena se convierta, obviamente con la función de toy, y acá se imprimen con %d, o sea que se guardan en variables enteras ahora. Estas variables enteras son sin signo, porque no tiene sentido poner signo una hora a los minutos, y alcanza sin signo de 8 bits, porque va de 0 a 255, ni la hora ni los minutos superan ese valor. Después el de suma. Después algo que use la función convertir a mayúscula, la string compare. Y después algunos ejercicios que por ahí tienen bastante utilidad. Cuando nos vamos a un Arduino, es uno programa una funcioncita acá que le dejo para completar. Esta función se puede cortar de acá y pegar un Arduino y listo. Por ejemplo, en un Arduino uno leyó el valor de un potenciómetro, que es un voltaje de 0 a 5 voltios, y lo quiere mandar como cadena, para poder verlo como en el monitor serial. Bueno, tiene que convertir un float, que va de 0 a 5, a una cadena que tenga el entero de 0 al 4, ponerla, y el otro de 0 a 99, no sé, o hasta el 5. Entonces acá es un ejemplo. Si el float buffer presenta el número de 0 a 9,99, ¿cómo puedo convertir eso a cadena? El programa le puse de nombre float to string, float a cadena. Entonces está todo el código hecho, la cadena definida, el valor flotante, se le carga un número cualquiera, se convierte en cadena y se imprime. Se le carga otro número cualquiera, se convierte en cadena y se imprime. Pero la conversión del número en variable float a variable cadena, o sea, arreglo de caracteres, esta que está acá abajo y la tiene que completar. O sea, básicamente, fíjense que la cadena va a guardar desde el entero hasta allá, decir, bueno, ¿cómo hago para tomar la parte entera? Después le pongo un punto, después tomo la parte, sería las centésimas, las décimas, las milésimas. Bueno, acá pide hasta centésimas. Haciendo divisiones por 10, productos por 10, pegándome con la parte entera. Puedo hacer un cast, algo así, se puede hacer fácil eso. Y otro ejemplo, que este ejercicio que es el último, es decir, bueno, no quiero que sea fijo la cantidad de dígitos que me convierta el float, que sea solamente de 2. Quiero que la función que me convierte de un valor flotante a cadena pueda recibir un argumento más que me diga cuántos dígitos creo que me tome después del punto decimal. Entonces acá tiene un valor más, el prototipo función, para que uno diga, bueno, a ver,
acá hay otra curiosidad también que le dejo. Es decir, bueno, la variable val se le carga una constante simbólica que está definida en mat. Si una vez necesita usar el número pi con muchos decimales, use esta constante simbólica, que no sé cuántos decimales ya tiene prefijado, que tiene el valor de pi. Entonces dice, imprímelo como cadena, pero con 2 dígitos, porque lo convirtió con esa cantidad de dígitos, imprímelo como cadena con 4 y con 6. Entonces, el problema ahora es como generalizar la función anterior, y en vez de que solamente tome 2 dígitos el punto decimal, que tome la cantidad que uno quiera, se le pase por argumento acá. Entonces me va a imprimir 314, 314, 15, 314, 15, 92. No es muy complicado convertir un valor float a un dígito cuando está dentro de ciertos rangos, digamos, ¿sí? Fíjense que es la función al revés a lo que vimos que era atof. Me toma cadena y me convierte float. Acá estaría tomando float y convirtiendo a cadena con todos los dígitos y el puntito que representa ese número flotante, ese número punto flotante. Bueno, le dejo entonces esta guía está subida en la página. 10 ejercicios, pero tiene un poquito de todo lo que vimos, de función de biblioteca, cadena de caracteres. Cuando manejan cadena van a estar haciendo sí o sí uso de la relación entre punteros y arreglos de C. Después arreglo de punteros char, que es el ejemplo de un main con argumentos. Y después, bueno, idear algunos algoritmos para hacer conversiones, para probar funciones de biblioteca, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No sé si esto estaba grabando acá. Sí.